Muy bien. Muy buenos días. Primero quiero agradecer al comité organizador, a la doctora Basa Bilbaso y a mi equipo de trabajo por permitirme la oportunidad de presentar este tema el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. A mí me tocó presentarles el tema de envejecimiento gonadal y reproducción. Y ahorita vamos a ver que se relaciona mucho con lo que nos acaba de comentar el doctor Vital. Muy bien, entonces, como bien lo comentaba el doctor Vital en su presentación previa, desafortunadamente sabemos que nosotras las mujeres nacemos con un número finito de folículos primordiales, ¿no? De forma general. Estos folículos sabemos que van a ir disminuyendo a lo largo de la vida. Caso contrario en el caso de los hombres, ¿no? En donde pues ellos sabemos que cuentan con una población renovadora de células espermatogoniales. Entonces pues ellos no sufren de este problema como nosotros, de lo que bien comentaba el doctor, que es esa disminución en la reserva folicular. Entonces, bueno, abordando el tema del envejecimiento, de forma general sabemos que este envejecimiento pues es un fenómeno natural, ¿no? Y fisiológico que vamos a presentar absolutamente todos los seres humanos. Este envejecimiento se da como resultado de diferentes reacciones bioquímicas, de respuestas celulares y de acciones genéticas. Sin embargo, todo este conjunto de situaciones van a tener diferentes efectos en diferentes tejidos a nivel de este propio organismo. Y entonces, hablando propiamente, podemos tocar el tema del envejecimiento ovárico. ¿Cómo lo podemos definir? Es esta alteración cuantitativa y cualitativa de la reserva de los ovocitos, que era lo que les comentaba. Desafortunadamente, las mitocondrias van a tener un papel fundamental en este envejecimiento. Entonces, estas vemos que están involucradas, sobre todo en la atresia folicular, que van a estar presentando las pacientes conforme van a ir aumentando en las en cuanto a la edad, ¿no? Que vamos a ver que es un factor muy importante en cuanto a la fertilidad propiamente. Y bueno, sabemos que el ovocito es una célula que tiene abundantes mitocondrias y sabemos que igual generalmente las mitocondrias pues las hereda el ovocito, ¿no? Entonces, pues definitivamente en este tipo de alteraciones las mitocondrias van a jugar un papel súper importante. Este factor hereditario de las mitocondrias va a asegurar la transmisión como tal uniparental y la estabilidad del genoma como tal mitocondrial. Esto va a permitir que se perpetúe su transmisión a través de las generaciones próximas. Y bueno, de forma general, solamente este es como un breve recordatorio sobre las etapas que van sufriendo los folículos, ¿no? Sabemos que las mujeres nacemos con un número determinado de ovocitos. Bueno, no llegas. A lo largo de la vida, estos ovocitos van sufriendo un proceso de atresia, ¿no? Esta atresia es importante porque la atresia propiamente nosotros la entendemos como un proceso de apoptosis en el que existe muerte celular. Sin embargo, vemos que hay algunos folículos que se van a convertir en folículos primarios, folículos secundarios y posteriormente estos folículos me van a dar origen a la ovulación. Después de esto, vamos a tener, en caso de que no haya fertilización, vamos a tener la regresión del cuerpo lúteo de forma general. Entonces, esto es como sucede de forma normal. Y solamente igual para hacer un recordatorio de esto que vamos a estar mencionando igual a lo largo de la presentación, pues nosotros todos ya tiene un poquito de tiempo que nos hablaron de estas situaciones que es el ciclo celular. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a tener varios puntos como de registro, ¿no? De decir, ok, todo está bien, mi célula va a pasar al siguiente paso, ¿no? Y hay moléculas que se encargan obviamente de decir, célula, vas bien, vamos al siguiente paso, ¿no? O célula, estás mal, vámonos a la apoptosis, ¿sale? Entonces, vamos a tener que tenemos en la fase G1, tenemos ciertas moléculas como son, las tenemos en rojo, ¿no? Las que son como inhibitorias. Sabemos que las moléculas de las ciclinas y la CDK van a ser estas
moléculas que van a estar regulando precisamente estos pasos en el ciclo celular, pero a su vez van a estar reguladas por otras moléculas, como son estos factores que serían P21, P27, P57, por ejemplo, que a nivel de la fase G1 podemos tener que el complejo regulador es la interacción entre CDK2 y la ciclina E. ¿Y quién va a estar regulando a este primer complejo? P21, P57, P27. Entonces, si mi célula está todo bien, pasa al siguiente paso, que sería la fase S, en donde ahí tenemos CDK2, ciclina A, que propiamente también está regulada por estos factores de transcripción. Y si nos vamos así, podemos ir valorando que en cada uno de los puntos, por ejemplo, en la fase G2 tenemos otro punto de revisión y en la fase M también. Pero algo aquí muy importante es que si por alguna razón alguna de estas células a nuestros mecanismos protectores o reguladores se les pasó una que otra alteración en esta célula, todavía tenemos un mecanismo más como regulatorio para que esta célula no se divida y no se multiplique, es decir, que se vaya a la apoptosis. Entonces, hay algunos factores muy importantes que son CHK2 y CHK1, que van a estar interactuando dependiendo si el daño en esta célula comentado es a nivel de una hebra, como lo vemos en la parte de abajo, de una hebra de DNA o de un doble daño en la hebra de DNA. Y entonces a lo mejor nosotros podemos ver aquí que se nos hacen conocidos estos términos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí P53, P21 nuevamente. Entonces, la interacción que vamos a tener con estas moléculas como ATM, ser las encargadas de regular esta situación en cuanto al daño de doble cadena y de cadena única, respectivamente, vamos a tener que me van a parar nuevamente ese proceso de duplicación celular. Entonces, pues vemos que está muy, muy finamente regulado este proceso, o sea que en realidad para que una célula alterada escape a toda esta regulación, pues es verdaderamente difícil, pero generalmente suele suceder. Okay. Y entonces vamos a entrar a un término que se conoce como senescencia celular. ¿Pero qué es la senescencia celular? Aquí ustedes podemos ver en la imagen, ¿no? Me gustó esta imagen porque le dice, tenemos células, aquí lo ponen como células ya viejitas, ¿no? Como de la tercera edad, y tenemos aquí una célula joven que vemos que está sufriendo su proceso de duplicación, ¿no? Entonces dice, no, pues le dice una a la otra, la mitosis en mis tiempos se hacía más rápido. Y su compañero le dice, no, pues tú de qué te preocupas si nosotros ya estamos jubilados, ¿no? Y la otra célula joven, pues ahí está bien feliz porque se está dividiendo, ¿no? Entonces, generalmente los términos de envejecimiento celular y senescencia celular a veces suelen como relacionarse mucho o confundirse, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, la parte del envejecimiento es un proceso fisiológico, como lo que comentaba el doctor Saúl, el proceso fisiológico de la disminución de la reserva ovárica, pues es algo normal, ¿no? Y es algo que todo microorganismo va a sufrir. Pero en cuanto a la senescencia celular, no es propiamente como el hecho de que una célula envejezca, ¿no? Que generalmente lo asocian con ese término de envejecimiento celular. Entonces, no necesariamente es son sinónimos, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué esta situación. Y entonces, para definir la senescencia celular, se sabe que es un mecanismo de respuesta frente a estímulos nocivos o estímulos de estrés, ¿no? El estrés lo podemos entender como factores inflamatorios, que ahorita vamos a ver que va a ser uno de los principales situaciones que van a estar participando en esta senescencia celular. ¿Y qué va a pasar? Va a haber una detención en las divisiones celulares, ¿sale? En eso va a consistir la senescencia. La célula se dice que va a permanecer viable, ¿sale? O sea, vamos a tener una célula viable, pero se va a quedar así detenida. Por lo tanto, si la célula se queda detenida, no va a haber oportunidad de que herede sus características a otra célula, ¿vale? Entonces, la evidencia actual sugiere que este tipo de células son predominantes en tejidos con individuos de mayor edad biológica. Es por eso
que generalmente solemos como asociar esta situación de senescencia celular con envejecimiento, ¿no? Y que a lo mejor entonces las personas más longevas pues serían más propensas a tener esta situación de senescencia celular, pero no necesariamente es así. En cuanto a la respuesta senescente, pues ¿cómo surgió, no? Vemos que surgió a partir de suprimir la formación de tumores. Entonces, como les comentaba, ¿no? De repente la célula detecta algo mal en el ciclo celular y dice, no, te voy a detener, porque si eres una célula defectuosa no puedo dejar que te reproduzcas de esa forma y aparte que empieces a proliferar, que es una situación que vemos en procesos tumorales, ¿no? Este crecimiento anormal y descontrolado. Entonces, pues obviamente esto nos protegía de esta proliferación celular anormal. Y pues nos exponía como al riesgo de sufrir transformaciones neoplásicas, pero la senescencia entonces como que de cierto modo nos protegió, ¿no? De evitar ese mecanismo de transformación neoplásica. Y bueno, se dice también que la magnitud de la senescencia va a variar dependiendo el tejido y el biomarcador estudiado. Ahorita vamos a ver cuáles serían estos biomarcadores. Y esto nos va a servir para medir la expresión de la senescencia en una célula. Y entonces, bueno, podemos ver que es como un arma de doble filo, ¿no? Esta senescencia. Vemos que en una edad temprana se ha asociado a una protección de la célula en la transformación de tumores primarios, que era lo que les comentaba, ¿no? Ese es en edades tempranas. Pero en edades avanzadas, la célula senescente va a generar un microambiente protumoral, ¿vale? Y proinflamatorio, donde va a haber secreción de sustancias proinflamatorias, citocinas y metaloproteinasas, ¿vale? Sobre todo la interleucina 6, interleucina 1. Entonces, en ambas edades podemos observar la senescencia y vemos que por un lado puede ser benéfica y por otro lado un poco perjudicial, ¿no? Entonces, tenemos como ese dilema, no contradicción, pero ese dilema más bien entre de que si es bueno o es malo, ¿qué está pasando, ¿no? Y entonces a esta dualidad que tiene la senescencia se le conoce como un antagonismo pleiotrópico. ¿Qué es este antagonismo pleiotrópico? Es el hecho de que a edades tempranas va a tener un efecto benéfico, que era lo que les comentaba. Sin embargo, en edades avanzadas, la acumulación de células que se encuentran senescentes van a contribuir al deterioro del tejido que generalmente está asociado con mayores edades biológicas, es decir, pues con edades avanzadas como tal. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Ustedes me van a decir, pues entonces, o sea, ¿es bueno, es malo o qué? ¿No? Y nos hacemos este interrogante, ¿cómo este proceso puede ser al mismo tiempo beneficioso y dañino para organismos complejos, ¿no? Como nosotros? ¿Y cómo puede contribuir al envejecimiento? Y entonces vamos a hablar de los mecanismos del envejecimiento ovárico y propiamente de los mecanismos también de senescencia celular. Y nos mencionan que existen varios puntos que se deben de estudiar en pacientes pues más grandes, ¿no? Que conforme vaya avanzando la edad materna, sabemos, como lo vimos en la ponencia previa, que va a ir disminuyendo la reserva ovárica y van a ir aumentando el riesgo de aneuploidías, sobre todo. Y entonces, de forma general, en el envejecimiento de toda paciente ginecológica, vamos a ver que si nosotros, conforme van avanzando los años, vamos a tener o pueden llegar a surgir alteraciones en el deterioro de la segregación cromosómica, alteraciones en la meiosis, en la recombinación de estas células. Puede haber también fibrosis e inflamación ovárica. Puede haber alteraciones también en la parte de los usos mitóticos, en la parte de la mitosis, mutaciones genéticas, daño en general al DNA, disfunciones mitocondriales. Y si ustedes se acuerdan, igual al principio les comentaba de las mitocondrias, que son como el organelo más importante en este proceso de senescencia celular. Y también el acortamiento de los telómeros.
Y bueno, entonces nos damos cuenta que desde la etapa embrionaria, desde la semana 7 de gestación, si algo ocurre a este nivel, pues ya todo se alteró, ¿no? Y ya tenemos células que quedan pues marcadas ya de por vida. Y hablando propiamente de esto, ¿cuáles serían esos marcadores de senescencia celular? Y lo pongo en interrogación porque ahorita vamos a ver que muchos de esos marcadores los hemos visto en otro tipo de enfermedades, en otro tipo de procesos inflamatorios, en donde quizá no pudieran ser como tan específicos o propiamente, así que nosotros los llamemos, si tienes elevado esta sustancia, es un marcador, no necesariamente. Y eso hace un poco más complejo el hecho de decir, esta célula sí es senescente o esta célula no es senescente. Y entonces, hablando propiamente de senescencia, tenemos que se da principalmente por 3 mecanismos. El primero va a ser un daño directo al DNA, aquí lo vemos, ¿no? Es la parte como del rayito, que si ustedes recuerdan, en la imagen del ciclo celular que les presenté al principio, vimos que esta respuesta se daba de acuerdo al daño que hubiera en el DNA de una cadena o de doble cadena. Entonces, de acuerdo a esto, se iban a dar los mecanismos de tipo ATM y ATR para impedir la transcripción de ese material celular. Y entonces, estas moléculas, estos mecanismos de ATR y ATM interactúan con las sustancias que igual les comentaba, CHK1 y CHK2, que me van a activar a P53. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los procesos a nivel celular están dados por procesos de fosforilación o desfosforilación. Entonces, aquí tenemos los fosfatos, que son las bolitas rojas, en donde vemos que esta respuesta me genera la fosforilación de P53. Entonces, ¿qué pasa? La célula se queda senescente, ¿no? O sea, queda en un arresto celular, en una pausa celular. Ese sería un primer mecanismo. Por otro lado, tenemos el daño directo al DNA. Aquí podrían entrar el acortamiento de los telómeros que les comentaba, que conforme va avanzando la edad materna, va a haber una disminución de los telómeros. Entonces va a haber una menor protección a ese material genético y va a ser más propenso de sufrir alteraciones, sobre todo aneuploidías, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Y el otro mecanismo es aquel que está dado por las mitocondrias. Entonces, si nosotros recordamos, en las mitocondrias, pues prácticamente todo nuestro curso de bioquímica casi fue hablar de la mitocondria, ¿no? Entonces, casi todas las reacciones del metabolismo suceden en este organelo. Y sabemos que uno de los más importantes es la cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, sabemos que se encuentra en el espacio intermembrana, sobre la membrana interior mitocondrial. Y el objetivo de esta cadena es generarme ATP. Este ATP ahorita vamos a ver que me va a favorecer el funcionamiento celular y la transcripción de ciertos factores genéticos que me pueden llegar a inducir la fabricación, en este caso, de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y si nosotros hablamos de especies reactivas de oxígeno, pues estamos hablando de un estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo, ¿cómo a qué le suena? ¿O a qué creen que pueda, qué respuesta me podría generar? Inflamación, exacto. Entonces, pues si se dan cuenta, es lo que les decía, ¿no? No es como algo tan específico que nosotros digamos, este marcador, pues ya es una célula senescente. Entonces, si existe también una liberación excesiva o una fabricación excesiva de estas especies reactivas de oxígeno, en donde la mitocondria no pueda contrarrestar este exceso, sobre todo con el NADPH, que si recordamos nos lo daban la vía de las pentosas fosfato y me ayudaba como a amortiguar estas especies reactivas de oxígeno, pero si sobrepasa esta producción, pues me va a generar un estrés en la replicación y un daño también al DNA, lo que va a hacer que la célula entonces entre en este estado de arresto celular o de senescencia. Y entonces, ¿cómo vamos a observar esta célula senescente? Pues si se dan cuenta, es una célula que habíamos dicho, como que ni dice que sí, ni dice que no. O sea, no se va a la apoptosis propiamente y no se va tampoco a la división celular, ¿no? O sea, no continúa como ese ciclo de división celular. O sea, simplemente se queda ahí, ¿no? Así pasmada, en pausa. Pero
pues no tan en pausa. ¿Por qué? Porque me está generando un ambiente proinflamatorio, ¿sale? En donde va a estar mediado por cambios metabólicos, va a haber una alta resistencia a la apoptosis, o sea, es decir, esta célula pues se va a quedar así, resistente, ¿no? Por así decirlo. Me va a generar un daño oxidativo y también me va a generar cambios en la morfología celular como tal. Entonces, aquí podemos ver que en este tipo de células hay un aumento en P16 y P21, que si ustedes recuerdan en la fase del ciclo celular, en la imagen del ciclo celular que les presenté, pues eran precisamente moléculas que estaban encargadas de la regulación del ciclo celular. Entonces, yo voy a tener un aumento de estas, de sustancias como la beta-galactosidasa, de factores de transcripción como BCL2, BCLX y aumento en las especies reactivas de oxígeno. Entonces, en la literatura reportan que nosotros podemos utilizar estas sustancias como marcadores de senescencia, pero si ustedes se dan cuenta, pues obviamente también podemos tener estas sustancias elevadas en otro tipo de patologías, por ejemplo, autoinmunes o propiamente en un estado inflamatorio como la obesidad, y no necesariamente la célula tiene que ser senescente. Entonces, de aquí la complejidad de que aún no se desarrolla un marcador o algunos marcadores específicos que digamos, pues si P16 y P21 están aumentados, esta célula ya está senescente, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso todavía es algo que se está trabajando en ello. Y esta imagen, como nos comentaba el doctor Vital, pues cobra mucha importancia, sobre todo en los procesos de transferencia de embriones, en donde yo puedo hacer un diagnóstico genético, ¿no? A los embriones propiamente, para saber si van a ser portadores de alguna aneuploidía y de esta forma transferir únicamente embriones sanos. Entonces, esto se puede hacer previamente a la implantación, en donde, como vimos igual las fotitos que nos mostraba el doctor, cuando las pacientes están en este proceso de transferencia, se les entregan hasta las fotitos, ¿no? De los embriones que les van a dar. Y uno les dice, se ven bien bonitos sus embriones, ¿no? Así, ahí ya los ven y la fotito está así bien bonita. Entonces, pues obviamente esto cobra importancia en esa situación porque sabemos que conforme avanza la edad, va a ser más propensa a tener aneuploidías o cromosomopatías esta paciente. ¿Y cuáles serían las consecuencias de tener células senescentes o alguna alteración dentro de todos estos mecanismos de daño que les comenté? Pues todas las que gusten, manden y deseen, ¿no? O sea, todas las aneuploidías que conocemos y malformaciones habidas y por haber, ¿no? Entonces podemos tener síndromes de Turner, podemos tener hipertelorismo, así propiamente ya cambios anatómicos, epicantos, manchas en el iris, puentes nasales deprimidos, o sea, todo lo que uno dice, yo no fui pediatra para no ver este tipo de casos, todo eso nos podamos esperar. Pero ¿y entonces qué pasa? ¿No? O sea, podemos decir que es buena o no la senescencia, o qué podemos concluir de esto. Pues en realidad todavía no se ponen de acuerdo, todavía no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque como vemos en este esquema, tiene efectos benéficos este proceso de senescencia, pero también tiene desventajas, ¿no? Y tiene algunos efectos, como lo ponen aquí, como ambiguos. Entonces, dentro de los efectos benéficos, sabemos que este proceso de senescencia me ayuda a expresión de moléculas en el desarrollo embrionario como FGF4, FGF8, que son necesarios para el adecuado desarrollo del embrión. Por ejemplo, también para la regeneración celular o para la supresión de tumores, que recuerdan que al principio igual les comentaba que pues todo esto surgió bien a partir del estudio de los tumores, ¿no? Precisamente esta proliferación neoplásica. Entonces, me ayuda también a la expresión de estos factores como P53, P21, P16, que son supresores de tumores. Pero por otro lado, dijimos que también tiene una respuesta inflamatoria muy significativa. Y entonces también tenemos que favorece la secreción de sustancias como interleucinas, metaloproteinasas, que me van a llevar a un proceso de inflamación crónica. Y pues obviamente el proceso de inflamación crónica me puede llevar a la liberación de especies reactivas de oxígeno y pues igual a un daño celular. Y de forma ambigua, o sea, como que sí, como que no, favorece también la reprogramación celular y la secreción de interleucina 6.
Entonces, pues en realidad todavía no se ponen de acuerdo las personas, los científicos, para decir, pues si es buena la senescencia o no, pero pues sabemos que no todas las células van a apoptosis si están dañadas, y sabemos que si están bien, tampoco se van a ir a la división celular. Entonces sabemos que ahora existe esta nueva etapa, esta nueva fase, en donde pues se queda la célula, ¿no? Se queda así pasmada en un estado proinflamatorio. ¿Qué me va a estar generando? Pues todos los daños asociados que les acabo de comentar, y hasta ahí vamos, ¿no? O sea, todavía la verdad existen muchas áreas de oportunidad en este tema para ver qué tanto alcance tiene este proceso de senescencia celular, que si ustedes se dan cuenta, entonces pues no es lo mismo que un envejecimiento ovárico, ¿no? En donde propiamente el envejecimiento ovárico vemos que pues es un proceso así fisiológico donde pues va disminuyendo la reserva folicular, porque pues a nosotras mujeres nos tocó pues nacer con determinado número de células y pues así nos fue en la vida, ¿no? Al contrario de los hombres. Entonces está muy interesante esta parte. Y bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Y lo pongo en qué podríamos, porque no es algo que digan, pues ya hay tratamiento, ¿no? Ya hay alternativas terapéuticas, ya hay estudios que demuestran que si yo doy este fármaco o el otro, voy a poder como mover a esa célula senescente para que pues ya se decida, ¿no? Para que no se quede en el limbo y no esté ahí pasmada. Entonces, por eso lo puse como, ¿qué podríamos hacer? Y existen dos tipos de terapias. Las primeras de ellas son las terapias senolíticas, que hacen referencia a fármacos que de forma así directa me van a inducir la muerte celular senescente, así lo describen, ¿no? Son estas terapias senolíticas en donde tenemos moléculas como la quercetina, la fisetina, que me van a interactuar precisamente con estas sustancias, con el fosfatidil inositol, por ejemplo, ¿no? O que van a interactuar en la vía de mTOR, que está encargada de la autofagia, o que van a estar interactuando también con los factores de transcripción que les comentaba a nivel mitocondrial, y van a estar pues alterando igual el desarrollo de estos mismos para que la célula pues no se quede así senescente. Esas son las senolíticas. Y las xenomórficas son propiamente aquellos sustancias, todavía no serían como fármacos, que van a tener alteraciones a nivel de los atributos que van a participar en este proceso de senescencia. ¿Cuáles serían estos atributos? Los llaman SASP, que es un complejo de citocinas, de interleucinas, de metaloproteinasas, que van a estar interactuando en este proceso precisamente proinflamatorio. Entonces, al interactuar con estas moléculas, van a alterar su capacidad para mantener esta senescencia, ¿no? Este arresto celular. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos, como serían la rapamicina, que actúa así directo sobre la vía de mTOR. Vamos a tener, por ejemplo, el tocilizumab, el ciltuximab. Incluso aquí vemos que se han estudiado, se ha visto que igual hasta la metformina, ¿no? Actúa a nivel del factor NF-kappa beta, que pues igual si sabemos, pues obviamente interactúa en este proceso de inflamación crónica, en esta vía también como de apoptosis celular. Y bueno, entonces pues nos damos cuenta que no es un tema muy sencillo, en el que no podemos decir ya al momento, pues ya tenemos marcadores, ¿no? Por ejemplo, de senescencia celular. Todavía hay muchos estudios que hacen falta realizar para valorar precisamente si a lo mejor sí son específicas estas sustancias o existen algunas otras sustancias más específicas que nos puedan llegar a servir como marcadores, y también sobre todo para tratar de mejorar en este caso la fertilidad, ¿no? Porque como sabemos, pues obviamente va cambiando el nivel actual de las mujeres que pues ya nos embarazamos más tardíamente, ¿no? Que a lo mejor ya no es como una prioridad esa situación, y ahora ya pensamos en situaciones como congelación de óvulos, ¿no? Congelación de embriones. Entonces, en donde debemos de tomar en cuenta todas estas situaciones, ¿no? Que no nada más es como
pues a ver quién es el candidato, el mejor candidato, ¿no? O a ver cuántos óvulos alcanzo a congelar, sino ver también estas situaciones que pueden llegar a alterar pues esta respuesta a nivel celular. Muchas gracias.